Tras la final de la Champions, hoy es un día para rendir honores a Jürgen Klopp. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Hoy aquí en Diario de un Periodista Deportivo vamos a cambiar un poquito el tono del análisis, que lo dejaremos para mañana, cuando habrá un vídeo analizando ya uno de los primeros fichajes que nos ha dejado el mercado, y vamos a poner tono de reflexión. Porque da la sensación de que cuando se acaba una competición empezamos a poner carteles. Al que gana es un ganador, a los que no ganan son unos perdedores, y el segundo, el que más. Estamos construyendo, evidentemente, una sociedad que se basa en los extremismos. No hay algo que nos pueda gustar, nos tiene que encantar, lo tenemos que amar. Y por supuesto, no puede haber algo que no nos agrade, lo tenemos que odiar, y da la sensación además de que lo tenemos que odiar ya públicamente para que todo el mundo se entere. Y esto, traspasado al mundo del fútbol, lo que hace es que juzguemos cada victoria como definitiva y como prácticamente incuestionable, y cada derrota como un fracaso inolvidable e imperdonable. Imperdonable para esos futbolistas o para ese equipo en general que no ha superado el último reto, que muchas veces es un reto que mismamente le hemos puesto nosotros y no ellos. Es un reto conforme a nuestra exigencia personal, que poco o nada tiene que ver muchas veces con lo que pasa en esos clubes. Y como al final gana uno, o ganan dos, o ganan tres en una temporada, estamos construyendo esa sociedad y en ese fútbol en los que hay muy pocos ganadores y en los que estamos rodeados de fracasados, de perdedores. Y eso ni es verdad, ni por supuesto tiene ningún sentido. El caso de Klopp a mí me parece paradigmático, porque pertenece a una estirpe de entrenadores que en los últimos años se está rebelando contra el establishment, que se está rebelando contra esa aristocracia europea que cada vez, por el transcurrir de los tiempos, que a mí me parece lógico, no sé si positivo, pero desde luego sí lógico, se está alejando más de la clase media, incluso de la clase media alta del fútbol europeo. Ellos son, además de Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Mauricio Sarri y Diego Pablo Simeone. 4 entrenadores a los que muchas veces juzgamos de manera condescendiente, de los que decimos que son un sí, pero no, porque al final no han ganado el último partido de cada temporada, o prácticamente no lo han ganado nunca. Y sin embargo, a mí, al final de esta temporada, me apetece dedicarles un sí rotundo en mayúsculas y en negrita. Porque, por ejemplo, lo que ha hecho Diego Pablo Simeone en la Europa League me parece auténticamente meritorio. Recuperar a un grupo que no quería disputar esa competición, recordemos lo que dijo Gavi al ser eliminado de la Copa de Europa, y encontrar una manera no solo de hacer felices a sus aficionados, que al final es el fin de todo club, no nos olvidemos de ello, sino de dar continuidad a una dinámica ganadora que la próxima temporada seguirá vigente. Si no se hubiese competido de esta manera en la Europa League, a lo mejor el Atlético de Madrid había perdido su sitio. Lo del Nápoles con Mauricio Sarri, qué decir, un equipo que ha llevado hasta el extremo esa hegemonía de la Juventus. Al final no ha logrado resistir, pero cuánto nos ha divertido, cuánto nos ha enseñado, cuánto ha competido y cuánto ha exigido a esa Juventus. Mauricio Pochettino creo que no ha ganado, de hecho, ningún título. No es ya que no haya conquistado esa Premier League que se le ha escapado, entre comillas, en 2 ocasiones, sino que no ha levantado otro título. Y sin embargo es uno de los entrenadores más importantes del momento, no solo en la Premier League, sino yo diría en Europa y en el Mundial, porque prácticamente la selección inglesa se basa en esa base de jugadores que él mismo ha construido, primero en Southampton, después en el Tottenham. Y de Jürgen Klopp, pues bueno, es que no se puede decir más que lo evidente. Llegó a un club que necesitaba un shock emocional, que necesitaba un shock anímico, y él se lo ha producido en vena. Primero llegó a una final de la Europa League tomándose en serio una competición que los ingleses muchas veces no afrontan como el resto de Europa, como la Europa continental, y luego llevando hasta más allá de sus límites a una plantilla que difícilmente da para disputar una final de la Copa de Europa. Pero claro, como ha perdido el último partido, esto queda eclipsado. Nos olvidamos de dónde estaban esos clubes antes de ellos, nos olvidamos de cuáles son sus limitaciones, cuál es su teórico lugar y cómo en realidad han llevado al extremo a equipos que están muy lejos de ellos. Por eso yo no quiero hacer un elogio a sus derrotas, yo quiero hacer un elogio y quiero rendir honores al espíritu ganador de estos entrenadores. Son técnicos que a partir de su personalidad que han inculcado a sus plantillas y a sus clubes han logrado acercar a equipos de esa clase media, media alta
hasta límites insospechados. Son entrenadores que han construido clubes, que se han ido reponiendo incluso a la hora de perder jugadores y que han seguido compitiendo hasta el extremo. Porque al final esto nos demuestra que ganador no es el que gana. Ganador es el que se exige y el que no se conforma. Ganador es el que pone todo lo que tiene, todo su talento y su capacidad al servicio de un grupo que desde el primer momento está nadando contracorriente. Porque en definitiva, ganador no es otra cosa que el que se expone de forma constante, directa y ambiciosa a la derrota. Es el que no le tiene miedo a ella y la enfrenta de forma constante. Por eso hoy, en la resaca de lo que ha sido la final de la Copa de Europa, de lo que ha sido una nueva temporada en la que ha ganado el PSG en Francia, el Barcelona en España, la Juventus en Italia, el Manchester City en Inglaterra, el Bayern Múnich en Alemania y el Real Madrid en la Champions, es decir, donde ha sucedido, entre comillas, lo que tenía que suceder, es momento de hablar de esos técnicos que, por un lado, como futboleros nos han emocionado y nos han permitido vivir la temporada de una forma todavía más emocionante, y por el otro, en mi caso, como periodista, que me ha enseñado, porque al final de estos entrenadores y de sus equipos se aprende tanto o más de los que terminan ganando, y por eso no quería cerrar lo que es la temporada 2017-2018 sin hablar de Mauricio Sarri, de Mauricio Pochettino, de Jürgen Klopp y de Diego Pablo Simeone.